Guiones y guionistas, capítulo 587. Hoy volvemos a analizar películas donde los guionistas son protagonistas con The Front, conocida como La Tapadera o El Testaferro. Buenos días a todos, bienvenidos a Guiones y Guionistas, el podcast con el que todos podemos aprender a hacer guiones y en el que el guionista es el rey y la guionista la reina. Yo soy David Esteban Cubero, vuestro anfitrión, y cada semana salimos al aire con dos programas en los que vemos un nuevo elemento, técnica o herramienta para que sepáis más del farsante mundo de los guionistas y el liberador arte de los guiones. Bueno, los guionistas estamos acostumbrados a escribir historias donde los protagonistas son otros, tienen otro oficio, son superhéroes, espías, oficinistas, cantantes, abogados y muchos más. Pero a veces también escribimos historias con guionistas protagonistas. A veces también sacamos nuestra propia experiencia como guionistas para contarla y hacer una película con ello, ¿no? Como por ejemplo la película que vamos a ver hoy. Y eso es lo que estoy haciendo en esta serie de podcasts en el que analizo películas donde los guionistas son los personajes principales, ¿no? Que tratan sobre sus dilemas y conflictos. Ya hemos visto Sunset Boulevard, Mank, Midnight in Paris y Barton Fink, y hoy vamos a analizar The Front, de Martin Reed, conocida en Hispanoamérica por El Testaferro y en España por La Tapadera. Y estas películas nos dan más puntos de vista de lo que es el oficio de ser guionista, que es uno de los objetivos que tenemos en la plataforma de cursosdeguion.com. Ya tenemos hasta 90 cursos de guión y entre ellos hay muchos que están dedicados al oficio, a cómo crear la marca personal como guionista, cómo vender guiones. Porque, bueno, no solamente consiste todo en aprender a escribir guiones, sino también en cómo conseguir vivir de ello, ¿no? Y por eso intentamos estar siempre a la vanguardia y crear todas las herramientas y todos los recursos que se nos ocurren que nos puedan ayudar, que es un poco el objetivo por el cual estamos publicando ahora el curso de inteligencia artificial para guionistas, que, vamos, yo apostaría a que es el único primer curso de inteligencia artificial dedicado solamente para guionistas, para ver cómo nosotros podemos utilizar estas herramientas que están cambiándolo todo y mucho más que lo van a cambiar. Y no solamente es el chat GPT, ¿no? Por ejemplo, en la clase que hemos subido esta semana, vamos a ver cómo podemos hacer que dialogue uno de los personajes que, bueno, hemos creado en las clases anteriores. Pero y lo vamos a hacer con un programa que no es el chat GPT, es otro programa. Además es un programa muy curioso porque tú puedes introducir las características de tu personaje, ¿no? Lo pones todas las características que tiene, que has creado previamente, y luego a partir de ahí chateas con él, hablas con él. Con el ChatGPT, por ejemplo, puedes hablar con personajes famosos, ¿no? Pues quieres hablar con Elon Musk o contéstame esto como si fueras Tarantino, y claro, son personajes famosos y eso lo puede hacer. Pero claro, esto es una web en el cual tú defines cómo es el personaje y hablas con él, que es algo muy útil para saber eso, cómo hablan nuestros personajes y poder traducirlo, llevarlo a los diálogos de nuestras películas o series. Bueno, nos vamos ya con The From, con esa historia que trata de los guionistas que no pueden firmar su trabajo, que sí que es algo que ahora nos parece un poco extraño todo esto, pero es una película que, bueno, está basada en hechos reales, ¿no? Es una película del año 1976 dirigida por Martin Reed a partir de un guión de Walter Bernstein y trata sobre el macartismo, que ahora veremos lo que es, que afectó pues al director, al guionista y a varios de los actores. Os leo la sinopsis. Un cajero de bar y corredor de apuestas ocasional, Howard Price, sin grandes convicciones políticas, tiene amistad con un guionista de televisión de la ciudad de Nueva York, Alfred Miller, quien se sabe inscrito en una lista negra anticomunista. Así que le pide a Howard que adopte la autoría de sus guiones a cambio de un porcentaje de las ganancias. Howard acepta y comienza a disfrutar del dinero y a sufrir las vicisitudes de tener que interpretar el papel de escritor estrella del canal. Sí, de esto va la historia, ¿no? No, el protagonista aquí no va a ser un guionista, sino va a ser alguien que se va a hacer pasar por un guionista. O sea, hay guionistas en la película, pero el protagonista, además, es muy divertido porque es una sátira la película, ¿no? Y está protagonizada por Woody Allen haciendo el primer papel protagonista de una película que no era suya, que él ni había escrito ni había dirigido. O sea, él era solamente actor. Os voy a dejar aquí un tráiler de From, por si queréis verlo. Está en inglés, pero bueno, como está en YouTube, podéis poner los subtítulos en español si no conocéis el inglés.
Bueno, vamos a analizarlo poco a poco. Lo primero, el título. El título de la película de Front se refiere a la práctica que se conocía como fronting, que es haciendo como de fachada, que fue común en la industria del entretenimiento de Estados Unidos en la década de 1950. Durante este tiempo, muchos escritores, directores y actores fueron perseguidos por el Comité de Actividades Antiamericanas por tener presuntos vínculos con el comunismo. Los títulos en español de la película, El testaferro y La tapadera, ¿no?, uno en Latinoamérica y otro en España, también aluden al mismo concepto. Para evitar ser señalados y por lo tanto marginados de la industria, algunos de estos profesionales recurrieron a utilizar tapaderas o testaferros para que sus nombres no aparecieran en los créditos de sus obras. Y la película cuenta la historia de un hombre llamado Howard Prince que se convierte en el testaferro de varios guionistas perseguidos por el comité. Nos vamos con el contexto. Esta película, bueno, como ya he dicho antes, está ambientada en la década de 1950 en Estados Unidos durante el periodo conocido como la caza de brujas o la era McCarthy. En ese momento, el Comité de Actividades Interamericanas, liderado por el senador Joseph McCarthy, de ahí le viene el nombre, estaba investigando y persiguiendo a presuntos simpatizantes del comunismo en la industria del entretenimiento, pues del gobierno y otros ámbitos. En este contexto de miedo y paranoia, muchas de las personas fueron señaladas y perseguidas por el comité y se vieron obligadas a delatar a otros para evitar la cárcel y el ostracismo social. Esta práctica de fronting en la que se basa la trama de la película fue una forma en la que algunos escritores intentaron evitar ser perseguidos por el comité y mantener sus carreras en la industria del entretenimiento. Claro, esto obviamente lo hacían los escritores, por ejemplo, los actores no podían, ¿no? Ya que el actor tenía que dar la cara y no se podía hacer pasar por otro. Pero bueno, un guionista sí, un guionista al fin y al cabo, y más entonces llevaba los papeles. De hecho, hay varias situaciones en la película en las que hay un poquito de tensión y él tiene que solucionarlo. Luego, la película también se sitúa en la ciudad de Nueva York, que en la década de los 50 era un centro cultural y artístico importante en Estados Unidos. Y la película muestra la vida cotidiana de la ciudad, así como la cultura y el ambiente de la época. Nos vamos con el personaje protagonista, con el guionista. Aquí el personaje protagonista de la película de From es Howard Price, interpretado por Woody Allen, que es un cajero de bar que se convierte en testaferro para guionistas perseguidos por el Comité de Actividades Antiamericanas. El protagonista no es un guionista y esto es lo que hace especial esta película dentro de esta serie que estamos haciendo de análisis películas donde el guionista es el protagonista. Claro, aquí el protagonista no es un guionista, sino es su tapadera. Es el hombre que se hace pasar por el guionista. Aunque, bueno, obviamente también hay algunos guionistas que son los que escriben realmente, con lo cual sí que toda la película analiza lo que es el oficio del guionista y sus problemas, ¿no? En esta película, Howard es un personaje un tanto cínico e inseguro, por eso encaja también Woody Allen, que busca hacer dinero fácilmente y mejorar su situación financiera, ¿no? De hecho, se maneja con apuestas al principio, ¿no? Al principio accede a hacer esta tapadera para los escritores porque le pagan bien y no ve ningún problema en ello. Sin embargo, a medida que se ve más involucrado en la situación, comienza a comprender la gravedad de la persecución que están sufriendo los guionistas y la injusticia de la situación. Y a lo largo de la película, Howard evoluciona como personaje, pasando de ser un oportunista a un defensor de la libertad de expresión y los derechos de los artistas justo en la escena final, ¿no? Porque a medida que se involucra más con los guionistas y comprende la seriedad de la situación, comienza a cuestionar su propio papel en esta práctica de fronting y a tomar medidas para ayudar a los escritores a recuperar su voz y su libertad creativa. ¿Qué guiones escribe? Bueno, pues el guionista marginado, no Howard, escribe guiones de programas televisivos para un estudio de Nueva York. Y Howard tiene que disimular que los escribe él, ¿no? Con lo cual, bueno, pues le lleva a varias situaciones conflictivas, pues cuando tiene que improvisar cambios en el guión, por ejemplo, ¿no? Y cuando ve que el negocio funciona, Howard consigue ser la tapadera de dos guionistas más, aumentando así la producción y las ganancias, porque él se lleva un 10%, ¿no? Hay un momento al principio que le dice, te llevarás un 10%, que es lo que se llevan los representantes, al fin y al cabo. Pero bueno, escribe guiones eso, para programas televisivos que entonces bueno, se hacían en directo ahí. La debilidad del protagonista. La mayor debilidad del protagonista nace, pues, de la premisa de la historia, es decir, nace de su mentira, que es que él
no está escribiendo lo que firma. Él es un farsante. Por lo que, por un lado, miente a la mujer que se enamora de él, con lo cual te lleva a muchos conflictos. Es un poco, pues, tipo Tutsi, ¿no? Cuando se hace pasar por actriz el personaje de Dustin Hoffman, que, bueno, pues se enamora de la chica, pero no le puede decir que es él. Pues aquí, claro, ella piensa que él es un escritor y eso también a ella le gusta mucho, como escribe, y forma parte de esa admiración, de ese enamoramiento que siente por él. Pero él es un farsante, él no está escribiendo esas cosas que a ella le maravillan tanto. ¡Ay, qué bien escribes, qué maravilla! Ella le admira mucho a él como escritor, ¿no? Y él, nada, le miente a él, miente a sus jefes, miente a las autoridades. Claro, así poco a poco va sufriendo distintas situaciones más complicadas, como por ejemplo cuando los productores le preguntan qué escena cortar y él no sabe qué contestar, ¿no? Pues lo típico de, ay, este guión es muy largo, tenemos que cortar esto, lo otro, ¿qué corto, esta escena o la otra? Y él no tiene ni idea, pues es que él yo creo que ni se lee los guiones, él directamente le dan el sobrecito con el guión y lo entrega, ¿no? O, por ejemplo, una escena también muy conflictiva es que cuando tiene que reescribir unas escenas y no le da tiempo a ir a su casa, ¿no? Le dicen, tienes que escribir estas escenas que vamos ahora a salir al aire en este tiempo. Y él dice, no, bueno, me voy a casa a reescribirlo. No, no, tienes que hacerlo ahora. Y él, bueno, pues ahí se mete un lío muy grande porque hay una escena muy, muy bonita que él se sienta ahí en un despacho delante de la máquina de escribir. Y claro, él no tiene ni idea, él no sabe escribir nada. Y bueno, al final, como es bastante buscavidas, acaba solucionándolo todo, llamando por teléfono al otro, el otro pues lo escribe, se lo envía. Pero vamos, está bien porque es todo bastante sátira. Toda la película es un poco sátira. Voy a contar algunos de los diálogos, ¿no? Dice, hay un momento donde dice el productor, cuando le conoce, ¿no? Y ve el primer guión que escribe, le dice, ¿dónde se ha escondido? Hemos preguntado por ahí, nadie le conoce, ha surgido de la nada. Y él dice, hace poco que me dedico a escribir. O luego hay un momento que Flores, la chica, le pregunta, ¿por qué empezó a escribir tan tarde? Y él dice, porque para escribir hay que adquirir experiencia. Y él, bueno, él siempre se va inventando cosas y ves ahí a Woody Allen diciendo, hay que tener experiencia porque, claro, uno tiene que escribir de lo que sabe y entonces, claro, no puedes escribir sin tener experiencia. Con lo cual, primero, pues tuvo experiencia y se va liando ahí en el diálogo y luego ya, pues escrito cuando ya ya tengo experiencia, ¿no? Claro, el protagonista es un tipo que tiene recursos, es un buscavidas, es un apostador, pero claro, al ser tapadera de los guionistas perseguidos, está corriendo un riesgo, ¿no? De hecho, hay un momento donde uno de los censores del Comité de Actividades Antiamericanas le sigue la pista a este, empieza a investigarle, le pide a un actor que lo espíe, ¿no? Que lo investigue sobre él y le mete en esa tensión de llevarlo al límite para que le pillen alguna cosa ilegal y le haga confesar, ¿no? Continuamos con la necesidad. Este personaje protagonista de The Front necesita encontrar un sentido de propósito y significado en su vida. Claro, al principio de la película él es un camarero que vive en Nueva York, ahí pues está en el bar cobrando. Parece que no tiene ninguna dirección clara en la vida. Él se busca la vida ahí, un poquito de apuestas, pero claro, cuando se entera de que sus amigos escritores están siendo perseguidos por su supuesta afiliación comunista, él se convierte ahí en el front para ayudarlos a vender sus guiones en los estudios de Hollywood. Claro, él lo hace, sí, para ayudarlos, pero también porque está recibiendo un rédito, ese 10%. Pero lo que pasa es que, claro, a medida que se va involucrando más en el mundo del entretenimiento y va conociendo a otros guionistas y artistas perseguidos, Howard comienza a encontrar un sentido de propósito en su vida al luchar por la justicia y la libertad de expresión. Y a través de su experiencia como front, también aprende lecciones valiosas sobre la ética, la solidaridad y se convierte en un defensor de la libertad de expresión y la lucha contra la injusticia en esa escena final, ¿no? Y esto también tiene que ver con su arco de transformación, porque él sí acepta para ayudar a los amigos a convertirse en testaferro, pero a medida que se involucra más en el mundo del entretenimiento, se hace más consciente de esa injusticia que está cometiendo contra los escritores y de la presión que sufren para delatar a otros simpatizantes del comunismo, ¿no? Con lo cual, a lo largo de la película, Howard va a pasar de ser un oportunista que intenta ganar dinero a toda costa a convertirse en un defensor de la libertad de expresión y un activista político. Esta evolución de su personaje refleja la experiencia de muchos escritores y artistas que se vieron obligados a enfrentar la presión de la lista negra durante la caza de brujas en la década de los 50. El tema principal de la película es la libertad de expresión y la censura en el contexto de la caza de brujas de la década del 50 en Estados Unidos. Esta película te muestra cómo esta práctica de fronting se convirtió en una forma de resistencia contra la censura y la persecución política en la industria del entretenimiento.
Y a través de la historia del protagonista, de Howard, la película también explora la evolución política y moral de una persona común en un contexto de miedo y persecución. Al principio de la película, él acepta, ¿no?, convertirse en From sin cuestionar la injusticia que se está cometiendo contra ellos. Sin embargo, a medida que se involucra más en el mundo del entretenimiento y conoce a otros escritores y artistas perseguidos, comienza a cuestionar su propio papel y al final acaba convirtiéndose en ese defensor de la libertad de expresión. Además de la censura, la película también trata temas como la amistad, la lealtad y la presión social y política en la vida cotidiana. La película es una crítica real a la caza de brujas en los años 50 y una llamada a la defensa de la libertad de expresión y la lucha contra la injusticia. Bueno, nos vamos con el aprendizaje para guionistas. ¿Qué lecciones podemos aprender de esta película, no? Bueno, vamos a ver varias. La primera sería que la libertad de expresión es un derecho fundamental. La película destaca la importancia de la libertad de expresión y cómo la censura y la persecución política pueden amenazar este derecho fundamental. Los guionistas pueden aprender a valorar y defender la libertad de expresión en sus propias obras y en la sociedad en general. Vamos, como que hay que mojarse, ¿no? El segundo aprendizaje es que la ética profesional es importante. Porque, claro, la película te muestra cómo el personaje principal, Howard, se enfrenta a dilemas éticos a medida que se involucra en esta práctica de fronting para ayudar a los escritores perseguidas. Los guionistas pueden aprender a ser conscientes de la ética profesional y la responsabilidad social en su trabajo y a tomar decisiones éticas en situaciones difíciles. Otro aprendizaje es que la solidaridad y la amistad son importantes, porque la película destaca la importancia de la solidaridad y la amistad en momentos de crisis. Los guionistas pueden aprender a ser solidarios con sus colegas y a apoyar a otros artistas que pueden enfrentar dificultades en su carrera. Aquí él, bueno, empieza ayudando al guionista en problemas porque era amigo suyo de la escuela, pero se va involucrando y luego va ayudando a otros dos guionistas más, ¿no? Y va aprendiendo un poco la solidaridad entre estos guionistas, cómo se van apoyando para salir adelante porque, claro, necesitan trabajar y si nadie les contrata porque su nombre está en la lista negra y las empresas no les pueden contratar, bueno, pues algo tienen que hacer para ganarse la vida, ¿no? Y el último aprendizaje es que el talento y la calidad tienen que ser valorados. La película muestra cómo el guionista marginado en la historia es un escritor talentoso cuyo trabajo es valorado por los estudios televisivos. Los guionistas pueden aprender a valorar el talento y la calidad en su propio trabajo y en el trabajo de otros, y a no permitir que prejuicios políticos o sociales limiten su capacidad para trabajar y crear obras de calidad. Porque claro, ahí la empresa realmente ama el trabajo de los guiones que está escribiendo este tipo, ¿no? Y de hecho, claro, el personaje de Woody Allen es como, qué maravilloso, cuál es el respeto, la chica se enamora, el productor lo defiende, porque el trabajo es muy bueno. Es muy buena la calidad. O sea, realmente lo que se estaba valorando ahí era el nombre, quién lo estaba firmando. El trabajo era bueno, pero claro, el nombre, la persona que lo estaba firmando, pues por la presión política no podía dejar que lo hiciera. Pero por las obras estaban encantados, ¿no? Nos vamos con el guionista de la película, Walter Bernstein, que fue un guionista y también fue productor cinematográfico de Estados Unidos. Y él, en el año 1950, debido a sus numerosas afiliaciones políticas de izquierda, su nombre apareció en la tristemente célebre publicación Red Channels y como resultado fue incluido en la blacklist, ¿no?, en la lista negra de Hollywood. Sin embargo, a lo largo de la década de 1950, él pudo seguir escribiendo para televisión usando seudónimos o mediante el uso de testaferros de front. De este modo contribuyó a varios programas de televisión notables de la época como Danger, la serie de CBS You Are There y el seriado de suspense Colonel March of Scotland Yard. Y luego, claro, después de todo lo que vivió, se inspiró en su experiencia para escribir The Front, que le valió una nominación al Oscar al mejor guion original y el premio de la VGA al mejor programa escrito directamente para la pantalla. Y terminamos con algunas frases de la película. Hay un momento en el que Flores Barrett, la chica, le dice: un escritor busca problemas. Y Howard dice: no, te equivocas, un lunático busca problemas. Él al principio, claro, se escaquea mucho, ¿no?, de toda la implicación política. Hay otro momento en que Howard dice: nadar no es un deporte, nadar es lo que haces para no ahogarte. Claro, porque él es realmente un buscavidas, ¿no? Y hay un momento en que él se confiesa a la chica, ¿no?, y le dice:
no soy escritor, Flores. Soy un testaferro. Soy la tapadera de guionistas en la lista negra. Que es el momento en que le confiesa la verdad, ¿no? Deja de ser un farsante, ¿no? Y le dice, mira, esto es lo que soy realmente, ¿no? Hay un momento cuando empiezan a hacer investigaciones también que hay otro diálogo muy simpático en el que el tipo así del canal que le está investigando le dice, este amigo tuyo, Alfred Miller, dice Howard, fuimos a la escuela juntos. Dice Sam, ¿y no tenías ideas de que era comunista? Y dice Howard, solo tenía 12 años. Bueno, una película muy interesante, yo la he visto en Filmin, por si queréis verla. Muchas gracias a todos los que escucháis el podcast, a todos los que lo compartís en las redes sociales, a los que en el boca a boca le vais diciendo a las personas que aquí hay un podcast en el cual hablamos de guión y sobre todo también a los que os suscribís a los cursos de guión, a la plataforma o contratáis las consultorías y mentorías porque ayudáis a que este podcast siga saliendo todas las semanas. Estaremos juntos los martes y jueves con nuevas técnicas, estrategias y análisis para que aprendamos entre todos a ser mejores guionistas. ¡Hasta pronto!